Estas semanas pasadas estuve leyendo acerca de una mujer cantante. Seguramente usted la ha de conocer, no voy a mencionar su nombre por de guardar privacidad, pero una persona, una mujer que fue cantante cristiana, así llamada, hace varios años y estaba en boca de muchos jóvenes en diferentes momentos de su carrera y actualmente sigue cantando. Y estaba escuchando una entrevista de esta mujer, supuestamente cantante cristiana, y encontré unas declaraciones muy fuertes de ella en entrevista y quiero compartirlas con ustedes. Ella decía que para ella, literalmente ella dijo, para mí la palabra cristiano no tiene absolutamente ningún sentido, ningún significado. Solamente usé este título porque mi padre era pastor. Increíble declaración, ¿no? Se hacía llamar cantante cristiana, música cristiana, entre comillas, los jóvenes cantándola, incluso las iglesias integrando sus cantos en los cultos. Y ella dijo esta declaración, es una de varias, escuche la siguiente. Ella dijo en la entrevista también, otro comentario que hizo fue el siguiente: para mí el reino de Dios es solamente y simplemente una cultura en este mundo. Cultura significa una serie de costumbres que alguien practica. Y esta mujer está diciendo simplemente ser cristiano es practicar costumbres, es lo que está diciendo básicamente. Es impactante, ¿no? Es impactante lo que ella está diciendo. Una declaración más de ella, piensen todo lo que ella está diciendo. Una declaración más que dijo es: en el reino de Dios solamente existe un rey y toda la humanidad que es su súbdito. Su declaración. Por supuesto, cuando tú piensas estas frases a la luz de la Biblia, es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto, cuando ves a una cantante así, supuestamente es cristiana, y después escuchas estas declaraciones, te das cuenta que no solamente sus declaraciones, sino su vida mostraban que no es lo que parecía ser. Una mujer tatuada, una mujer atrevida en su vestimenta, una mujer también que incluso es una empresaria y su empresa es de tatuajes y de maquillaje femenino, porque dice que algo muy importante, esto lo dijo también en la entrevista, algo muy importante para la mujer latina es el maquillaje. Dicen, no es Dios, es el maquillaje, ¿no? Así que tienes aquí la clase de personas a las que los jóvenes les llaman cantantes cristianos. Sigue ella cantando, por cierto. Lo que quiero que veas es que este tipo de personas que aparentemente son del reino de Dios, que aparentemente son cristianas, cuando tú escuchas realmente sus convicciones, están realmente rechazando la palabra de Dios, ¿no? Están opuestos a lo que la palabra de Dios dice. Están completamente negando lo que la palabra de Dios enseña. Esta mujer se cree del reino de Dios y lo dijo en su entrevista, además de todas estas declaraciones. Pero Jesucristo chocaría con esta mujer. Porque Jesucristo, cuando habló del reino de Dios, él dijo que los del reino de Dios obedecen su palabra. Él dijo que los del reino de Dios guardan sus mandamientos. Él dijo que los que son de su reino, sí, tienen un rey, pero se han arrepentido de sus pecados y han venido obedientemente a someterse a su rey. Cristo en Mateo 5:20 dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con esto en mente podríamos decir que Jesucristo bien le diría a este tipo de personas: tú no eres de mi reino, tú no eres de mi reino, tú no eres de mi reino. En el reino de Cristo se obedece a Cristo. La marca distintiva de un verdadero ciudadano del reino es que guarda la palabra del rey. Se somete al rey, guarda su palabra. Un cristiano guarda la palabra. Un verdadero hijo del reino guarda la palabra de Dios. Estamos estudiando Mateo 5:17 al 20 desde la semana pasada. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí un momento para estar en el pasaje base. Mateo 5 recuerde, el sermón del monte. Cristo en uno de los pasajes más profundos, más gigantes del Nuevo Testamento. Y créame que ha sido todo un reto porque estamos ante un pasaje enorme. Pasaje monumental donde las verdades que Cristo está diciendo ahí son muy importantes. No serán muy famosas las verdades que dice ahí, pero son muy importantes en Mateo 5:17 al 20. Lo que tenemos en esos pasajes es Cristo hablando, escucha, es lo que quiero que quede en tu mente. Cristo está hablando de la sujeción en su reino. En esos versículos, Cristo quiere enseñar que un verdadero ciudadano del reino, dicho de otra forma, un verdadero hijo de Dios, otra forma, un verdadero cristiano, otra forma, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, siempre lo va a manifestar
porque se somete a la ley del rey. No hay cristianos rebeldes. La ley de Dios está por encima de los creyentes. Y es lo que Cristo quiere enseñar aquí. Los verdaderos hijos de Dios guardan su palabra, se sujetan a su ley. Recuerda, estamos en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, es este gran sermón del Señor Jesucristo, y todo ha ido de la mano si tú has estado conmigo en los últimos meses. El Sermón del Monte inició en capítulo 5, versículos 1 al 12, con las bienaventuranzas, y lo que tenemos ahí es la definición del creyente, lo que un cristiano es. Y un cristiano es un lloroso, es un misericordioso, es un hambriento de justicia. Todo esto es las bienaventuranzas. Esa es la definición del creyente. Cuando llegas a versículos 13 y en adelante, tenemos lo que un cristiano tiene como función: ser sal y ser luz. Tenemos ahí de versículos 13 al 16 la función del creyente. Y esto es lógico. Lo siguiente, en versículo 17, Jesucristo habla ahora de la sujeción de los del reino de Dios. Así que tienes un bosquejo muy claro en Cristo en su Sermón del Monte. Comienza hablando de la definición de los creyentes, luego habla de la función de los creyentes, y ahora a partir del versículo 17 habla de la sujeción de los creyentes. ¿Y a qué se va a sujetar alguien que es ciudadano del reino? A la ley de Dios. A la ley de Dios. De esa manera tú conoces a un verdadero creyente. Ahora, cuando Jesucristo menciona esto, recuerda que solo existía el Antiguo Testamento escrito. No había Nuevo Testamento aún. Solo el Antiguo Testamento son las Sagradas Escrituras. Y Jesucristo se para en el Sermón del Monte y todos se están preguntando, ¿qué clase de persona es esta? ¿No enseña como los fariseos? ¿No predica como los escribas? ¿Quién es esta clase de persona? Y si habla de un reino, ¿qué ley va a gobernar su reino? ¿Qué ley está enseñando este hombre de Nazaret? Y Jesucristo por eso predica acerca de la ley de Dios a la cual se sujetan los creyentes. Yo he oído varias teorías sobre esto y se las quiero compartir. Algunos creen que estas leyes que Cristo da a continuación a partir del versículo 17, la ley de Dios, son como que la ley que un día va a ser en el reino. Y algunas personas creen esto. Lo que Jesucristo está enseñando es la ley que un día va a gobernar en el reino terrenal de Cristo. No puede ser así. Ahora, claro, será en el reino futuro, pero hoy el reino de Cristo es espiritual y hay una ley. Su ley gobierna porque Él es el rey. Otras personas piensan acerca de esto de la ley y obedecerlo. Dicen, no. Nada de la ley se guarda. Nada. La ley es del Antiguo Testamento. Hoy no hay ley. Y muchas personas creen así. Hoy no hay ley. Es más, estar en Cristo es ser libre. Y muchas personas creen eso. Eres libre ya. No tienes yugo, no tienes nada, no tienes regla, no tienes ley. Eres libre para hacer lo que quieras. Y eso no está en la palabra de Dios. Tampoco es cierto. Hay otras personas que se van al otro extremo y dicen, no, ahora los creyentes debemos guardar toda la ley. Y ahí tienes a los judaizantes actuales, queriendo actuar como judíos cuando no son judíos. Son extremos acerca de esto. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Cuál es lo que Cristo está realmente enseñando? ¿Qué ley se guarda? ¿Qué ley debemos guardar los creyentes? ¿Por qué Cristo está hablando ahí de la ley? Ahora quiero iniciar con algo que me es muy necesario, empezar de esta manera, y le pido su atención a esta introducción porque es algo muy fundamental. Quiero decirlo desde ahora. Nadie se salva por guardar la ley de Dios. ¿Escuchó eso? Nadie se salva por obedecer la ley. Nadie se salva por guardar mandamientos. Nadie se salva por obedecer la Biblia. Nadie se salva por hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no por obras. Nadie se salva por guardar los mandamientos de Dios. ¿Lo crees? Pero escucha esto. Pero una vez que estás dentro del reino de Dios, guardarás la ley de Dios. Guardarás los mandamientos de Dios. En otras palabras, una persona entra al reino por medio de Cristo y solo por Cristo, no por obras. Pero una vez que estás dentro, no entraste por obras, pero una vez que estás dentro, entraste por gracia, y una vez dentro, guardas los mandamientos de tu rey. No estás sin ley. Guardas la ley del rey. ¿Sabía que hay muchos cristianos que piensan eso? Yo no tengo ley a que someterme porque Cristo me hizo libre. Y piensan que no hay ley. La Biblia enseña que nadie se salva por guardar la ley, pero una vez dentro del reino guardarás la ley de Dios como evidencia de que has sido creyente.
Es que Dios nunca, escucha, nunca habló de que la ley salva. Y la ley, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Así como Jesús está hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento. Nadie se salva por guardar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés. Nadie se salva por guardar eso. Y de hecho, escucha, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, nunca dijeron que alguien se salvaba por medio de la ley. Nunca dijeron eso. Es más, cuando la primera persona en el Antiguo Testamento se habla de su salvación, queda bien claro que fue salvo por gracia y no por obras. La primera persona que se habla y se describe su salvación fue la de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, fue salvo. ¿Y cómo fue salvo? ¿Por obras? No, por haber creído en la palabra de Dios. Incluso cuando Abraham habla, la ley no vino sino 400 años después. Porque la ley nunca fue para salvar, jamás. Incluso cuando llegas al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Dios dice, mas el justo por la ley vivirá. No, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la manera en que alguien se salva es por medio de la fe en Dios. La ley nunca salva. Nunca dijo Dios que hacer obras salva. ¿Por qué? Porque no puede. Solamente estos pasajes, me parece muy importante que tú los escuches en este inicio del mensaje. El escritor a los Hebreos dijo en Hebreos 7:19 que la ley nunca podía perfeccionar. Es otra manera de decir salvar. La ley no podía salvar. En Hechos 13:39 dice también, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Te fijas? La ley no puede justificar. Justificar es perdonar al pecador. La ley no podía justificar al pecador, pero en Cristo puede ser perdonado el pecador. En Gálatas 3:10, escúchalo solamente, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Notaste eso? ¿Quieres obedecer la ley? ¿Quieres guardar la ley? Estás bajo maldición. Dice la Escritura, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú quieres guardar la ley, órale, guárdalas, pero tienes que guardar todo, y si rompes uno, estás maldito. Es lo que está diciendo básicamente, ¿te fijas? La ley nunca fue para ofrecer salvación, la ley no puede justificar. Dice además Pablo a los Gálatas, más claro ni el agua, escucha. Y que por la ley ninguno puede ser justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo es claro que la ley nunca podía salvar, pero hay una salvación, porque dice el mismo apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nadie podía ser salvado por guardar la ley, porque sencillamente la ley no salva a nadie. Ahora tú dirás, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué Dios dio la ley si no podían salvarse por medio de ella? No puede justificar. Incluso la ley te pone bajo maldición, porque el que la rompe está bajo maldición. Es lo que está diciendo Gálatas. Escucha por favor este último pasaje. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es claro, ¿no? ¿Puede la ley traer perdón de pecados a las personas? No. ¿Puede alguien por obedecer la ley salvarse? No. La Biblia es clara. Nadie se justifica por la ley. Dice Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es fundamental. ¿Sabes para qué Dios dejó la ley en el Antiguo Testamento? Para que el hombre se diera cuenta de que es pecador y para que deseara la salvación que vendría en el Nuevo Testamento con Jesucristo. La ley nunca ofreció salvación. La ley lo que te enseñó fue tu condición de pecador. ¿Para qué? Para que en el Nuevo Testamento tú pudieras mirar al Salvador y en tu necesidad buscar el perdón en él. Eso fue la ley. La ley nunca ofreció curar, solo diagnostica. La ley solo te dice que eres pecador, pero no te da la solución. La solución está en Cristo. Es por eso que nadie puede ser salvo por guardar la ley. Pero gracias a Dios que hay una forma de ser salvo, ¿cierto?
Dice Pablo en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, o sea, la ley lo decía, y por los profetas. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? La que sí perdona, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo notas? Dios nunca prometió que la ley salva, Dios nunca prometió que la ley justifica, Dios nunca prometió que la ley puede perdonar pecados. Nunca. Solo fue para mostrar el pecado, pero no para perdonar pecado. Lo que sí dijo Dios es que la ley te pone bajo maldición. Te pone bajo maldición. Y ahora, la ley de Dios ya no sirve, hermanos. Ya no sirve de nada entonces el Antiguo Testamento. Si no salva, si no es para justificar al pecador, entonces tomemos el Antiguo Testamento y lo tiramos a la basura. ¿Crees que esto es así? Pues Cristo nos contesta en Mateo 5, 17 al 20, donde quiero que permanezcas, porque Cristo en ese pasaje habla de la ley y la obediencia a ella. Capítulo 5, versículo 17, déjame dar lectura. No penséis, dice Cristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escucha, todo este pasaje, en pocas palabras, lo que Jesucristo está diciendo es que los que son de su reino guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. La característica de los que son de su reino es que son obedientes. Pero Cristo va a aclarar cómo. Y Cristo va a aclarar a qué. Y eso es lo que te pido que me acompañes a estar en este estudio. La semana pasada iniciamos, hoy, y si Dios permite, la próxima estaremos culminando este gran pasaje gigante ante el cual estamos aprendiendo. La semana pasada te hablé acerca de 3 cosas. No sé si lo notaste, pero mi bosquejo fue la semana pasada, primeramente, la implementación de la ley. En segundo lugar, la importancia de la ley. Y en tercer lugar, la imposición de la ley. Fue la semana pasada. Te hablé cómo Cristo implementa su ley y dice que su ley, no la de los fariseos, no la inventada ley tradicionalista de los fariseos, sino su ley. Él implementa su ley. Cristo le dio importancia a la ley porque Él usó la ley para vivir su ministerio y defender su ministerio. Él exaltó la ley, no exaltó la tradición de los ancianos. Y Él, al final, en esta parte del Sermón del Monte, versículo 20, Él impone su ley. Porque Él dice, os digo, versículo 20, que si vuestra justicia, recuerda, justicia es obediencia, en este contexto, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Recuerdas? Cristo está diciendo, si tú no obedeces mejor de lo que los fariseos obedecen, tú estás demostrando que no eres del reino. Ahora, cuando Jesús dijo esto, fue una hecatombe, una bomba para todos ellos, porque lo que todos pensaban en tiempos de Cristo es que los fariseos y los escribas eran los mejores creyentes de la sociedad, los más cercanos a Dios, los más fieles hijos de Jehová, los mejores creyentes de ese tiempo. Y cuando Cristo les dice, si tú no obedeces mejor que ellos, no entras al reino de Dios, es impactante. Lo que Jesucristo está queriendo decir es, estos fariseos y escribas obedecen sus tradiciones, pero no la ley. Lo que estos fariseos y escribas obedecen es externamente, pero no internamente. Cristo está evidenciando la falsa obediencia de los falsos hijos del reino, que eran los escribas y los fariseos. Cristo va a enseñar que el verdadero creyente, a diferencia del fariseo, se sujeta a la verdadera ley de Dios. Ahora quiero que mires el pasaje un momento. Versículos 17 y 18, Cristo habla de Él y la ley. Y versículos 19 y 20 habla del creyente y la ley. Es una división muy clara y así lo vamos a estudiar. ¿Te parece bien? Versículos 17 y 18 hablaremos de el Cristo y la ley. Y versículos 19 y 20 hablaremos del cristiano
y la ley. Serán nuestros 2 puntos, pero hoy solamente veremos uno, porque así está dividido el pasaje. El Cristo y la ley, versículos 17 y 18, y el cristiano y la ley, versículos 19 y 20. Hoy solo veremos el primer punto, el Cristo y la ley, pero no te preocupes, aunque será un mensaje de un solo punto, tendremos algunos subpuntos para estudiar estos primeros 2 versículos 17 y 18. Bien, Jesucristo inicia, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Quiero que notes las palabras para. No penséis que he venido para abrogar la ley, los profetas no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Es claro que Cristo está enseñando el propósito al que vino. ¿Para qué vino Cristo respecto a la ley? Entonces, nuestro primer subpunto es el propósito de Cristo hacia la ley. El propósito de Cristo hacia la ley, Él dice, yo vine a cumplirla. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Es el propósito de Cristo. Así como Cristo vino a salvar a los pecadores, así como Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos, así como Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, otro de sus grandes propósitos por los que vino a este mundo es para cumplir la ley. Por eso te dije que versículos 17 y 18 hablan del Cristo y la ley. Y Él va a decir primero su propósito al que vino. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El propósito de Cristo hacia la ley es cumplirla, y créeme que te va a fascinar si tú amas al Señor lo que Cristo quiso decir allí. Primero, Cristo dice, no penséis. ¿Sabes? Este que está hablando es omnisciente y sabía lo que la gente estaba pensando. Por eso Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar. ¿Sabes qué pensaba la gente? Que Cristo había venido a abrogar. Ahora, abrogar es la palabra griega katalúo, que significa derrumbar, derribar, echar abajo. Es una palabra que significa prácticamente destruir. Jesucristo cuando dice, yo no he venido para abrogar, es una palabra griega que significa derrumbar. Se usa, por ejemplo, al final de Mateo 26, cuando Jesucristo está siendo acusado y los acusadores dicen que él había dicho que podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Es la misma palabra, derrumbar, echar abajo. También se usa en 1 Corintios para hablar del cuerpo, que cuando dice que si este tabernáculo se deshiciere, es la misma palabra traducida ahí, deshacerse. También está esta palabra en el libro de los Hechos cuando Gamaliel está hablando y dice que si es consejo de los hombres, se desvanecerá. Misma palabra, katalúo. Quiere decir deshacer, desvanecerse, destruir. Y Cristo está diciendo, yo no vine a deshacer la ley. Yo no vine a destruir la ley. Yo no vine a echar abajo la ley. Yo no vine a desvanecer la ley. Aquí se nos traduce abrogar, porque en términos legales lo que significa es invalidar. Cristo dice, yo no vine a invalidar la ley. Yo no vine a quitar la ley, lo que Cristo está diciendo. Otra forma, yo no vine a cancelar la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque la gente estaba pensando eso. O sea, solamente imagínalo. Un hombre de Nazaret empieza a predicar en todo Israel, tan diferente a los fariseos de su tiempo. De inmediato todos empiezan a preguntar, ¿quién es este? ¿Por qué está hablando así? ¿Va a abrogar la ley? ¿O qué le pasa? Ahora recuerda algo, las enseñanzas de Cristo eran tan distintas a las de los fariseos, porque los fariseos predicaban, ¿te acuerdas qué? Tradiciones de hombres, tradición de ancianos. Y Jesucristo nunca dio paso en su boca a hablar de tradiciones humanas. Él siempre hablaba la ley de Dios. Entonces la gente estaba pensando, ¿este hombre va a invalidar la ley? Porque recuerda que los judíos de su tiempo veían a las tradiciones de los ancianos al mismo nivel que la ley de Dios. Es lo que les habían vendido los falsos fariseos y escribas, que eso era la voluntad de Dios. Por eso ellos ven, mira, este hombre Jesús no se lava las manos ceremonialmente, rompe el sábado, entonces, ¿va a romper toda la ley? ¿Va a echar a tierra toda la ley de Moisés? Y Jesucristo les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. La gente estaba suponiendo algo, eso quiere decir no penséis, estaban suponiendo algo, porque oían a Jesús y oían a los fariseos y decían la gente, los fariseos todo el tiempo están hablando de reglas, reglas, reglas. Jesucristo todo el tiempo está hablando de gracia, gracia, gracia. Los fariseos todo el tiempo están hablando de cargas, cargas, cargas. Y Cristo todo el tiempo está hablando de perdón, perdón, perdón. Cristo todo el tiempo está hablando de lo interno. Y los fariseos todo el tiempo están hablando de externo.
Era tan diferente. Escucha, en los tiempos de Jesús, ellos pensaban que el Mesías sería un Mesías radical. Habían interpretado mal Jeremías 31:31, donde dice que vendría el nuevo pacto, y entonces ellos habían entendido que el Mesías vendría y como que iba a instituir una erradicación de la ley de Moisés y a comenzar desde cero. Eso pensaban ellos. Entonces decían, ¿este será el Mesías radical que estamos esperando? ¿O este será un revolucionario que va a ir contra Roma y no le importa la ley de Dios? ¿O este es un profeta moderno que va a darle la espalda a la ley de Moisés y va a comenzar con nuevas reglas? Ellos estaban pensando muchas cosas. Y Jesucristo les dice, no penséis que he venido a abolir, cancelar, invalidar o revocar la ley. No vine a eso. No vine a eso. No, Cristo no había venido a derrumbar la ley. Cristo nunca se opuso a la ley. Incluso te voy a dar un ejemplo. Ahí en capítulo 8, si avanzas tantito en mismo Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, tenemos la sanidad de un leproso. ¿Recuerdas? Versículo 2, vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí tenemos la oración de un enfermo, si quieres, sometiéndose a su voluntad. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció. Qué bien, una sanidad de un leproso. Pero mira el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó, ¿quién? Moisés, para testimonio a ellos. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 17 cuando él sana a los 10 leprosos y les dice, id y haced esto para cumplir la ley de Moisés? Jesús nunca destruyó la ley de Moisés. Él mandó a obedecerla, él mandó a guardarla. Él no vino a abolir la ley de Moisés, incluso él mandaba a la gente que la obedeciera. Lo que él nunca mandó a obedecer fue la tradición de los ancianos. Nunca mandó a eso. Levítico 13 decía que el que era sanado de lepra tenía que hacer esto. Y por eso Jesús le dice, ve conforme a Levítico 13 y haz lo que la ley de Moisés dice. Escucha, la postura de Cristo era guardar la ley, pero ignorar los mandamientos de hombres. Esa debe ser tu postura también. Tu postura debe ser guardar la ley de Dios, ignorar los pensamientos de hombres. Pero temo decir que muchas veces nuestra mente abraza más los pensamientos de los hombres que los de Dios. Jesucristo nunca apoyó los mandamientos de hombres. Y en esta iglesia no queremos predicar mandamientos de hombres. Ha habido personas en mi pastorado que me dicen, usted yo sé que piensa eso respecto a esto, pero yo pienso diferente. Y yo cuando tengo oportunidad me gusta contestarles, no lo pienso yo. Todo lo que yo digo lo quiero decir conforme a la palabra de Dios. Y si tú no estás de acuerdo con algo que yo dije, no estás en desacuerdo conmigo, estás en desacuerdo con Dios. Es que en esta iglesia, una vez más te lo tengo que recordar, no es lo que yo quiero decirles, es lo que Dios nos quiere decir. Yo soy solamente un medio por el que quiero llevar la palabra de Dios lo más fielmente. No queremos seguir mandamientos de hombres, queremos seguir la ley del Rey, de Jesucristo. Cristo no abrogó la ley, Cristo no ignoró el Antiguo Testamento y desde ahora podemos ir pensando en esto. Cristo no dio la espalda al Antiguo Testamento. Sin embargo, hay alguien que sí estaba rompiendo el Antiguo Testamento. Ve a Mateo 15 y déjame darte un ejemplo rápido de quién sí estaba abrogando la ley. Mira por favor este ejemplo que conoces en Mateo 15, versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ahí van los escribas y fariseos, versículo 2, le dicen a Cristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? ¿La tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis la tradición de los ancianos? No, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Qué potentes palabras de Cristo. Llegan a él los religiosos y le dicen, ¿por qué no estás obedeciendo la tradición de los ancianos? Y Jesucristo les revierte la pregunta y dice, ¿y por qué ustedes no están obedeciendo la ley de Dios? ¿Cuál era la ley de Dios? Versículo 4. Porque Dios mandó, esto era ley de Dios en el Antiguo Testamento. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre.
Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Increíble, Jesucristo ahí está citando Éxodo, Deuteronomio y Levítico. 3 libros en esas frases. 3 libros de la ley en esas frases. Dios había mandado, era ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. ¿Era ley de Dios? Era ley de Dios. ¿Y qué estaban haciendo los religiosos de ese tiempo? Versículo 5. Pero vosotros decís, esta era una regla de hombre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La falta de estos hombres era muy vergonzosa. Ellos sabían que Dios había mandado honrar al padre y a la madre, y una de las maneras de honrar al padre, ya lo sabes, como hasta hoy sigue siendo, es económicamente. Económicamente. Dios mandó eso en el Antiguo Testamento. Pero ellos, como eran avaros y eran codiciosos, ellos se habían inventado una ley, tradición humana, que decía, si tú vas con tu madre y en vez de apoyarle, o con tu padre, en vez de darle dinero, le dices, mamá, traí esta ofrenda para dártela a ti, pero se la voy a dar a Dios. Entonces la mamá tenía que decir, pues ni modo, hijo, me quedo así, sin nada, ve, dásela a Dios. Pero esas personas estaban tan podridas en su corazón que se iban y no la daban a Dios, se la quedaban ellos. Y de esa manera estaban invalidando el mandamiento de Dios usando las tradiciones de los hombres. ¿Te fijas lo que Jesucristo les está demostrando? Ustedes han quitado la ley de Dios y han puesto sus tradiciones. Ustedes están rompiendo la ley de Dios, ustedes están imponiendo leyes de hombres. Escucha, Jesús no rompió la ley, pero ignoró la tradición de los ancianos. Y los religiosos ignoraban la ley de Dios y guardaban la tradición de los ancianos. Ilógico. Aquí tienes un ejemplo negativo. Ellos estaban rompiendo verdaderamente, quebrantando la ley de Dios. Vuelve a capítulo 5. Jesús no desecha la ley. Él les dice, no penséis que he venido para abrogar, derrumbar la ley, o los profetas. Es claro que Jesús se refiere a todo el Antiguo Testamento. Escucha, Cristo no desechó el Antiguo Testamento. Hoy hay creyentes, escucha, tú puedes ser uno, que estamos, y yo estuve en el error de decir, el Antiguo Testamento, hagámoslo trizas y tirémoslo a la basura porque eso ya no nos sirve. Yo pensé así en algún momento, en mi ignorancia. Pastor, ¿por qué no arrancamos el Antiguo Testamento? Al cabo nunca predicas de él, ¿verdad? Lo podemos arrancar de la Biblia y quedémonos con el Nuevo. Además somos del Nuevo Pacto. ¿Qué nos importa el Antiguo Testamento? Escucha a Jesús. Él dice, el Nuevo Pacto no invalida el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es tan importante como el Nuevo Pacto. Escucha, aquí viene la clave de todo el mensaje. Lo que pasa es que el Antiguo Pacto no es que ya no valga, no es que ya no cuenta, no es que ya no está vigente, es que ya fue cumplido. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Es distinto abrogar y cumplir. Cristo no abrogó la ley, Cristo cumplió la ley. Y hoy la ley de Dios existe y es real, pero ya está cumplida. La cumplió Cristo. Y déjame decirte algo más, la cumplió por nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley, pero Él la cumplió por nosotros para que todo aquel que crea en Él no se pierda y no esté bajo maldición. Porque Cristo nos redime de la maldición de la ley, porque Él mismo fue hecho maldición en la cruz al morir por nuestros pecados. Jesucristo no eliminó el Antiguo Testamento, Él dijo, yo lo cumplo. Versículo 17 al final. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo está diciendo, yo estoy aquí para cumplir. Pleiro es el verbo griego y significa llenar totalmente. Cristo dice, yo he venido para llenar hasta colmar, para concluir la ley. Yo he venido para dar finalización total. Eso es lo que significa el verbo griego. Significa cumplimiento total. Cristo dice, yo he venido a cumplir la ley totalmente. Totalmente. Escucha, encontré 8 pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que Jesús es el que cumple la ley del Antiguo Testamento. No te voy a leer los 8, pero sí te los voy a decir las citas para que después en la grabación las puedas buscar y estudiar. 8 pasajes que hablan que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Lucas 22:37, Lucas 24:27, Lucas 24:44, Juan 1:45, Juan 5:39, Juan 5:46,
Hebreos 10:7 y aquí, Juan 5:17. Ya sé que no los anotaste, por eso se graba y lo puedes revisar. 8 pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan que Jesús es el cumplimiento de la ley y del Antiguo Testamento. Déjame darte algunas frases de estos versículos. Jesucristo dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O como a los de Maús, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O cuando Jesús dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas y en los salmos. O como dijeron sus discípulos, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús. O como Jesús dijo, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. O como dijo Cristo, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Qué interesante. Parece que el Nuevo Testamento menciona una y otra y otra y otra vez que Jesús es como el cumplimiento, la cúspide, el clímax del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque lo es. Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Ahora, quiero esto. Tú y yo tenemos como una visión muy corta de lo que estoy diciendo. Decimos, claro, sí, Jesús vino a cumplir la ley, pues que él obedeció todo, que no rompió ningún mandamiento, que él obedeció los 10 mandamientos, nunca pecó. ¿Sí? Ya él vino a cumplir la ley. No. No es en ese sentido tan sencillo. Es que todo el Antiguo Testamento, cada libro, la ley y luego de la ley, los profetas y salmistas que lo que hacían era explicar, predicar y aplicar la ley. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento hacían 3 cosas, escúchalas. Apuntaban a Cristo, anunciaban a Cristo y anticipaban a Cristo. Todo el Antiguo Testamento. Y en un momento más te voy a dar una lista que te lo va a demostrar. Todo el Antiguo Testamento hacía 3 cosas. Número 1, apuntaba a Cristo, anunciaba a Cristo o anticipaba la venida de Cristo. Todo, hermanos. Quiero que hoy salgas de este lugar viendo el Antiguo Testamento distinto, viéndolo como el pacto que señalaba a un solo ser. Y cuando ese ser nace y crece y comienza su ministerio, entonces está el cumplimiento de 39 libros que habían sido escritos del Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso es en Lucas capítulo 4. ¿Te acuerdas cuando Jesús está comenzando su ministerio en Galilea? Está en la sinagoga, abre el libro el rollo de Isaías, comienza a leer una profecía del Mesías y les dice a todos, hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el Mesías, de quien había hablado Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, David, todos ellos, ahí estaban. Cristo es el cumplimiento en persona, en vivo y a todo color de toda la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento. O sea, no solo cumplió los mandamientos, él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Déjame decirte de otra manera. La semana pasada yo te expliqué que una de las formas de dividir la ley de Moisés en el Antiguo Testamento era dividirlo en 3 partes, ¿te acuerdas? Te enseñé que una manera de dividirlo es hablar de la ley de Dios de 3 divisiones. Número 1, la ley moral, que son los 10 mandamientos de conducta. La ley judicial, que tenía que ver con el gobierno a Israel y cómo ellos vivían en sociedad. Y la ley ceremonial, que tenía que ver con la adoración en el templo y sacerdotes y todo eso. Ahí tienes moral, judicial y ceremonial. Es una forma de dividir la ley, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios les decía, no van a comer cerdos, no combinen hilos en su ropa, todas esas cosas eran leyes que tenían que ver con su nación, eran leyes de la sección judicial, de cómo gobernar la nación de Israel. Cuando les decía, honra a tu padre y a tu madre, era una ley moral que tenía que ver con la conducta. Y cuando decía, tienes que celebrar el día de la expiación una vez al año y el sacerdote tiene que entrar con sangre, eso era una ley de la parte ceremonial, de los sacrificios y demás. Entonces, una forma de dividirlo es esto. Quiero que lo veas de esta manera. Jesucristo cumplió las 3. Jesucristo cumplió la ley moral, no pecó en ninguno de los 10 mandamientos. Perfecto en todos sus caminos Jesucristo. Primera de Pedro 2:22 dice que Cristo no hizo pecado. En Juan 8:46 Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo, era perfecto. Cristo cumplió la ley moral. Segundo, ¿Cristo cumplió la ley judicial también?
Claro, la crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, su muerte en la cruz cumplió con la ley judicial. Tú dirás, ¿por qué? Por lo siguiente, porque la nación de Israel como nación, como pueblo, étnicamente rechazaron al Mesías hasta colgarlo. Y antes de morir, Cristo les dice, el reino de los cielos es quitado de vosotros y dado a alguien más que sí dé frutos de él. Ellos como nación perdieron el privilegio de ser el pueblo del Mesías y hoy, escúchalo, hoy Israel no es el pueblo de Dios. Hoy Israel es la iglesia. Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy Dios está trabajando no con Israel, sino con la iglesia. Y un día Dios en su gracia y en su misericordia restaurará a Israel. Romanos 9, 10, 11. Restaurará a la nación y volverá a tratar con ellos como su pueblo durante la gran tribulación. Pero hoy no es Israel el pueblo. ¿Por qué? Porque fracasaron colgando a su rey. Por lo tanto, la crucifixión de Cristo cumplió la ley judicial, porque ahí se pausó el trato de Dios con Israel. Es que Cristo cumplió la ley moral, cumplió los 10 mandamientos. Cristo cumplió la ley judicial en cuanto a la nación. Y número 3, ¿Cristo cumplió la ley ceremonial? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, y Él es nuestra propiciación, Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto del Padre. Cuando allá en tiempos de Abraham dijo, Jehová se proveerá de cordero. Cristo era ese cordero que iba a morir por los pecados. Por lo tanto, ahí tienes toda la carta a los hebreos. Ya no se necesita más sangre, ya no se necesita más sacrificio, porque el último sacrificio fue Cristo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y que si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados sobre el altar servían para purificar los pecados, ¿cuánto más no limpiará la sangre preciosa de Jesucristo? Por eso ya no hacemos sacrificios, porque Cristo cumplió la ley moral, Cristo cumplió la ley judicial, Cristo cumplió la ley ceremonial, Cristo cumplió todo de la ley. En cuanto a esto de la ceremonial, déjame profundizar un momento. Escucha, en la ley ceremonial había un templo, había un sacerdote, había ofrendas y había fiestas. Cristo es mejor sacerdote que Aarón, porque Cristo no muere. Aarón murió y sus descendientes murieron, pero Cristo no muere. Mejor sacerdote. Además, ese mejor sacerdote entró con una mejor ofrenda. Los sacerdotes entraban con un animal para entregarlo a Dios. Cristo entró con su misma sangre. Cristo entró a un mejor templo, no al templo de Jerusalén. Él entró al templo celestial, a la misma presencia de Dios. Cristo es mejor templo. ¿Sabías que todo en el templo apuntaba a Cristo? Todo en el templo apuntaba a Cristo. El templo de Jerusalén tenía una puerta, pero Cristo es la puerta. En el templo se ponían panes, pero Jesús es el pan. En el templo había lámparas, pero Jesús es la luz. En el templo había un propiciatorio, pero Cristo es la propiciación. Todo en el templo apuntaba a Cristo. Por eso cuando Él se para en el Sermón del Monte y dice, yo vine a cumplirla, Él está hablando en serio. Él no nada más está diciendo, yo obedecí la ley. Él está diciendo, yo soy la culminación. Yo soy el pináculo. Yo soy el punto máximo que cumple la ley totalmente. Todo apuntaba a mí, dice Cristo. Todo se refería a mí. Todo me anunciaba a mí. Todo me anticipaba a mí. Hermanos, es por eso que tú no puedes leer el Antiguo Testamento sin ver la sangre de Cristo chorreando por todos los libros del Antiguo Testamento. No puedes. No puedes. Porque Cristo es la plenitud de todo el Antiguo Testamento. Y déjame te lo demuestro. Una lista, rápido, escucha. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es nuestra Pascua. En Levítico, Cristo es el sumo sacerdote. En Números, Cristo es la roca que da agua. En Deuteronomio, Cristo es el profeta como Moisés. En Josué, Cristo es el príncipe del ejército de Jehová. En Jueces, Cristo es el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Él es el líder fiel que no falla. En Reyes, Él es el monarca que no fracasa. En Crónicas, Cristo es el cimiento espiritual. En Esdras, Cristo es el restaurador. En Nehemías, Cristo es el constructor. En Esther, Cristo es el soberano que controla
todo. En Job es el Redentor que vive. En Salmos, Cristo es el buen pastor. En Proverbios, Él es la sabiduría. En Eclesiastés, Él es la verdadera satisfacción. En Cantar de los Cantares, Él es el esposo amoroso. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías es la esperanza de arrepentimiento. En Lamentaciones, Cristo es el consuelo. En Ezequiel, Cristo es el Hijo del Hombre. En Daniel, Cristo es el anciano de días. En Oseas es el fiel. En Joel es el que dirige el día de la ira de Jehová. En Amós es el que dice: buscadme y viviréis. En Abdías es el juez soberano. En Jonás es el misericordioso que salva. En Miqueas es la esperanza del impío. En Nahum es el celoso y vengador. En Habacuc es el soberano en los conflictos. En Sofonías es el gozo de los humildes. En Ageo, Cristo es la adoración. En Zacarías, Cristo es el Mesías venidero. Y en Malaquías es el ángel del pacto que viene pronto. Todo el Antiguo Testamento, su tema es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Con razón, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque la ley anunciaba a Cristo, anticipaba a Cristo, apuntaba a Cristo. Todo. Ayo es lo que nosotros entendemos como una nana, o un cuidador, o un tutor, que los judíos utilizaban durante los primeros años. Y los tutores tendían a ser duros con los niños que eran encargados. Era un esclavo realmente ese tutor, y se lo encargaban a ese tutor para que cuidara al niño y todo, como un niñero, y se le llamaba ayo. Y Pablo dice: la ley fue como el ayo, simplemente por un momento nos maltrató porque la ley nos hacía ver nuestro pecado, pero era para llevarnos a la madurez de saber que hay un Salvador y que la ley no justifica. Porque la ley no puede justificar, la ley nos pone bajo maldición, pero hay alguien que se para en el monte y comienza a predicar: bienaventurados los pobres en espíritu. Cristo es el que salva. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Con razón el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí lo tienes. ¿Captas esto? Por eso cuando Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, entiendes de lo que está hablando ahora. Espero que entiendas de lo que está hablando ahora. Cristo cumplió la ley, toda la ley. Lo apuntaba a Él y Él lo cumplió perfectamente, exactamente, como estaba. Todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento se convirtió en realidad en la persona de Jesucristo. Absolutamente todo. Es por eso, hermanos, que hoy nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto. No estamos bajo la ley. Ahora, escucha esto. Yo sé que tú sabes esto. Pastor, un cristiano no está bajo la ley porque el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es cierto, pero escucha, ¿y la ley no vale? La ley sí vale, pero ya fue cumplida. Guarda eso en tu corazón, es la esencia de este mensaje. No es que el Antiguo Testamento ya no sirve, es que el nuevo se fundamenta en el antiguo. Es que el antiguo le da sentido al nuevo, porque en el nuevo hubo alguien que ya cumplió el antiguo, y hoy nosotros ya no tenemos que cumplir el antiguo porque Él lo cumplió por nosotros, y ese Él es Jesucristo. Entonces no es de que digas: Joel, Amós, eso no me gusta leer porque es del Antiguo Testamento, era para judíos. Falso, quítate eso de la mente. Todos esos libros, aunque sí hablan a judíos en el tiempo, anunciaban, apuntaban y anticipaban a Cristo Jesús. Pues Cristo no elimina el antiguo pacto con el nuevo pacto. No, Cristo lo cumple. Hoy nosotros no estamos bajo el viejo pacto, Romanos 6:14, estamos bajo la gracia. Hoy no estamos bajo la obligación de la ley, eso lo enseña Gálatas 3 muy claro. Y hoy no estamos bajo la maldición de la ley, lo dice Gálatas 3:10 también. Pero ojo, hermanos, no es que ya no esté vigente, sino que Cristo ya lo cumplió. Espero que lo hayas tomado. Y entonces, hermanos, llegamos a la pregunta de oro. Entonces, hoy los creyentes debemos cumplir la ley moral de Dios. Si quitamos el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, los otros 9 los debemos cumplir. Y ya sabes, la semana pasada te dije, el día de reposo lo sacamos porque ese lo cumplió Cristo.
Cristo, según Hebreos capítulo 4, Él nos dio el verdadero reposo, que es la salvación. El día de reposo solo era una señal que anticipaba la salvación de Cristo. Cristo, al dar salvación, cumple con el día de reposo y ya no hay que practicarlo. Por eso Colosenses 3, Pablo dice que hoy los creyentes ya no tienen por qué celebrar ni observar luna nueva, día de reposo, ni nada de eso, porque en Cristo ya está cumplido. Pero de esos 9 mandamientos que quedan: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿seguimos guardando eso? Y pastor, y lo de los hilos, de no mezclar hilos en nuestra ropa, ¿lo tenemos que seguir? Entonces, pues, ¿dónde están tus tiras azules? Porque la Biblia dice que debemos andar con tiras azules en nuestra ropa. ¿Y por qué no metemos entonces en la iglesia un shofar? Un shofar es ese cuerno que tocan los... ¿Y por qué no usamos kipa acá arriba en la cabecita? ¿Por qué no ungimos al pastor con aceite? Porque eso hacían los judíos, ¿no? Aquí está la razón, hermano, escucha, por la que no somos judaizantes. Porque Cristo ya cumplió todo eso. Una vez más. Y entonces nosotros ya no obedecemos nada. No estamos bajo la ley, entonces, hagamos lo que queramos. Escucha esto. Te lo voy a repetir la próxima semana y será el tema básicamente la próxima semana, si Dios permite. Pero si ya no estamos bajo la ley, ¿significa que ya no estamos bajo ninguna ley? ¿Que podemos hacer lo que queremos? Escucha, la próxima semana lo vemos. Es que Cristo, al venir, cumple la ley y da una nueva ley. Su ley, la ley de Cristo, que le llaman los apóstoles. La ley real, que le llama Santiago. ¿Y cuál es esa ley real de Cristo? El amor. Y Cristo dice, y todos los mandamientos del Antiguo Testamento se resumen en amor. Por lo tanto, hoy el mandamiento del creyente es el amor. Y si amas a Dios, ¿qué es eso? Y amas a tu prójimo, ¿qué es eso? Es lo que le dicen los religiosos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesucristo responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice, escucha, de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Cristo dice, yo cumplo la ley, pero ahora los que me siguen cumplirán la ley del amor, amar a Dios y amar a su prójimo. Y entonces tú dirás, entonces, ¿ya podemos adulterar? Porque ya no estamos bajo la ley. No, porque si tú amas a tu prójimo no vas a adulterar. ¿Solo puedo tener dioses ajenos delante de él? No, porque si amas a Dios no vas a tener ídolos. ¿Te fijas? Hoy no nos rige la ley, nos rige el amor. Pero no es que estás sin ley, estás bajo la ley de Cristo. Por eso en el versículo 20 va a decir Cristo, si no guardamos, nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No porque esté diciendo tienes que someterte a la ley, sino porque tienes que obedecer mi nueva ley, que es la del amor. Bueno, la semana próxima lo veremos. El propósito de Cristo con la ley era cumplir la ley. Pero hay algo más, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sacúdete tantito porque este versículo es lo único que nos falta. Escucha, Cristo dice no solo el propósito que él vino es cumplir la ley, sino en segundo lugar, él nos dice el pensamiento de Cristo hacia la ley. Versículo 17 vimos el propósito de Cristo hacia la ley. Ahora el versículo 18 vemos el pensamiento de Cristo hacia la ley. ¿Qué pensaba Cristo de la ley? ¿Qué pensaba Cristo de la ley de Moisés? Ahí lo tienes. Versículo 18, una vez más. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ahorita te explico eso, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. ¿Qué piensa Cristo de la ley? Aquí te va. Cristo piensa de la ley que la ley es inquebrantable, porque siempre se cumple. En otras palabras, lo que dice ese texto, cuando dice ahí del cielo y la tierra, lo que quiere decir Jesús es esto, en simples palabras. El universo se puede caer, desaparecer y destruir, pero mi ley siempre se cumplirá. El universo se podría caer a pedazos, y de hecho se va a caer a pedazos, pero la ley de Dios siempre se cumplirá. La ley de Dios es inquebrantable. Es increíble que este pasaje, este versículo 18 empieza con amén. En el griego empieza con amén, ahí se nos traduce porque de cierto os digo, pero literalmente dice amén. O sea, Cristo va a decir algo muy solemne, Cristo va a decir algo muy importante y empieza con la frase en griego amén. En verdad, ciertamente les digo, y viene una declaración muy importante.
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo está diciendo, este mundo, universo puede caer, pero mi palabra se cumplirá. Te lo explico rápido. Cristo dice ahí, hasta que pasen el cielo y la tierra. Esa palabra pasar tiene la idea de desaparecer o de perecer o de morir. Es lo mismo que dijo Cristo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la misma idea. Cristo está diciendo, este mundo puede perecer, pero mi palabra no. Y de hecho esto es cierto, iglesia, el mundo va a perecer, pero la palabra de Cristo no. En 2 de Pedro 3 dice que los cielos y la tierra están reservados por la palabra para el fuego en el día del juicio. O sea, realmente este universo sí se va a caer por el juicio de Dios por fuego. Dice Pedro que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ellos hay serán quemados. Sí, un día el universo se va a caer. Un día el universo será quemado, eso dice la Escritura. Lo dice también Isaías 51:6, lo dice el Salmo 119:89. Dios siempre ha dicho que este mundo se va y el universo se va a desvanecer. Escucha Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación para siempre será, mi justicia no perecerá. Entonces, la idea de Cristo es, este universo se va a quemar, pero mi palabra siempre se va a cumplir. Es el contraste que está haciendo el Señor Jesucristo. Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Sí, ciertamente el universo será mudado, pero la palabra de Dios se cumple. ¿Sabes qué piensa Cristo de la ley? Es inquebrantable. Todo se cumplirá. Todo se cumplirá. La palabra no envejece, la palabra no pasa, la palabra no pierde vigencia. Cristo dice, todo se cumplirá. Ahora escucha esto. Algunas personas dicen, el Antiguo Testamento ya no es real. Además, los tiempos ya cambiaron. ¿Qué tiene que ver nuestros días hoy con los tiempos de Gedeón y de Elías? Hoy los tiempos han cambiado. Y muchas veces eso lleva a las personas a pensar que la Biblia ya no es actual. Yo no sé si tú alguna vez has pensado que la Biblia ya está vieja, que la Biblia ya no cuadra hoy, que la Biblia ya no encaja hoy. Déjame decirte algo, no es que la Biblia ya no encaje hoy en el mundo, es que el mundo ya no encaja en la Biblia. La palabra de Dios, al ser palabra de Dios, es eterna, no cambia, es permanente, es duradera. Cuando alguien piensa que hoy ya la palabra envejeció y que ya no está de moda, ya no puede ser hoy real, yo le voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿Dios sigue siendo Dios santo? Sí. Dios sigue siendo santo. ¿Y el hombre sigue siendo hombre pecador? Sí, entonces la Biblia sigue siendo real. De Génesis a Apocalipsis. Porque Dios no ha cambiado, el hombre no ha cambiado, la Biblia es veraz, vigente, verdadera. Porque es inmutable como el que la dijo. Cristo dice, mi palabra no pasa, mi palabra se cumple. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Ahora, ¿a qué grado Jesús pensaba de la grandeza de su palabra? ¿Qué grado de honor le da Jesús a la palabra? ¿A qué grado dice que se va a cumplir? Dice versículo 18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota, ahí se nos traduce de la palabra griega iota, que es una letra del Antiguo Testamento, una letra del alfabeto griego, que corresponde a la yod del alfabeto del hebreo. Que para nosotros sería como la Y, pónganle ustedes más o menos, tiene sonido de Y. Cristo está mencionando ahí una letra. Y la yod o la iota es la letra del alfabeto la más pequeña. Es realmente un palito. Y Jesucristo dice, ese palito de la ley se va a cumplir. Y luego dice, no solamente la jota, sino la tilde.
La palabra tilde ahí significa cuerno pequeño y hace referencia a un adorno pequeño que se le ponía a algunas letras para diferenciarlas de otras. Es como en las letras actuales, que algunas letras tienen algún remate al final, así como de adorno. Eso era la tilde. Y entonces si tenía la tilde era una letra, y si no tenía la tilde era otra letra. Entonces era para diferenciar letras. Cristo está diciendo, hasta el más minúsculo parte de la ley se cumple. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo, aún lo más pequeño de la ley tendrá cumplimiento. Entre los rabinos antiguos se decía que Dios, esta es una historia, no es real, es una historia. Los rabinos antiguos decían que cuando Dios le cambió el nombre a Sara, ¿te acuerdas? Era Sarai y se lo cambió a Sara. La letra que le quitó fue la Yod, precisamente. Y los rabinos contaban la historia de que desde entonces la Yod que se le quitó a Sarai se comenzó a quejar con Dios. Dios, ¿por qué me quitaste de la escritura? Yo era importante, soy una letra de tu palabra. Y la Yod se quejó tanto con Dios que Dios la volvió a reinsertar en Josué, quien su nombre era Oseas, pero al añadirle la Yod al principio se convierte en Josué y ahí la Yod se dejó de quejar con Dios. Es una historia que los rabinos enseñaban para hacerle pensar a los judíos qué tan importante y sacra es cada letra del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, yo lo he vivido y lo he oído. No valoramos tanto el Antiguo Testamento hasta el más minúsculo detalle. Lo pasamos por alto o no nos interesa. Aquí Cristo está diciendo hasta la más pequeña letra tiene cumplimiento de mi palabra. Todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo es inquebrantable. Lucas 16:17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Otra vez, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Hasta el más pequeño. La verdad más pequeña en el Antiguo Testamento. Estaba leyendo yo, estudiando esta semana, y es verdad, cada juicio, cada bendición, cada ley, cada imagen, cada promesa, cada profecía, cada gloria, cada cosa dicha en el Antiguo Testamento, todo se va a cumplir. O ya se ha cumplido o se cumplirá. Cada detalle de la ley se cumplirá. Déjame darte un ejemplo rápido en Mateo 22, ve conmigo para que veas cómo Jesús tiene razón cuando dice que hasta la más pequeña letra tiene cumplimiento. En Mateo 22, versículos 23, conoces esta historia donde Jesús es cuestionado por una pregunta sobre la resurrección. Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, ahí vienen con la ley, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ya sabes, le cuentan una historia falsa para preguntarle realmente lo del versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahora, tú entiendes el contexto, los saduceos no creían en la resurrección y por eso le pintan a Jesús esta historia ficticia para como quedar en vergüenza a Jesús. Y Jesús les va a contestar, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, escucha, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Escucha la defensa de Cristo, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, que ustedes saduceos no lo creen, ahí les va la defensa. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Dónde está eso? Eso está en Éxodo. Les está citando Éxodo. Y Jesús les está diciendo, ¿no han leído que en Éxodo dice que Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Versículo 32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A ver, escucha, a ver si puedo tratar de explicarlo. Cuando Dios dice eso, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. ¿Dónde estaban ellos? En el cielo. Esas palabras se las dice a Moisés, siglos después de que Abraham, Isaac y su hijo habían muerto. Pero
Dios se las dice porque ellos estaban vivos en su presencia, ¿cierto? Ahora, cuando Jesús les explica a estos saduceos y les quiere corregir su falsa doctrina que no creían en la resurrección, Cristo les dice, ¿no has leído? ¿No has leído que en Éxodo dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de... A ver, hermanos, escucha, el argumento de Jesús está basándose en un tiempo verbal de la frase que dijo Dios en el Éxodo. Soy Dios de Abraham. No dice, fui Dios de Abraham. Dice, soy. Eso quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Ahora tú dirás, no, pero ahí no está diciendo que están vivos, ahí está diciendo otra cosa. No, es que entiende, Cristo está interpretando la ley como se tiene que interpretar. Y es que la ley dice lo que dice y lo que está implícito también lo dice. Aquí en la ley de Moisés, en Éxodo, no decía Abraham, Isaac y Jacob están vivos en la presencia de Dios. No, no decía eso. Pero está implícito en la frase Dios es Dios de Abraham, es Dios de Jacob y es Dios de Isaac. Es tiempo verbal presente que señala que esas personas están vivas en la presencia del Señor. Cristo está usando la ley de una forma maravillosa, exacta, agarrándose de una tilde prácticamente para argumentar su defensa contra los saduceos. A ese grado Jesús confiaba en la ley. A ese grado minúsculo Jesucristo confiaba en la ley. Pero ellos no creían. Ellos no creían. Jesucristo citó 64 veces la ley en los evangelios. Vaya que creía en la ley. Cristo repitió el matrimonio que está en Génesis. Cristo habló de Abel, de Noé, de Abraham, de Sodoma, de Gomorra, de Moisés, del maná, de la serpiente en el desierto. Citó los profetas y cuando quiso resumir el Antiguo Testamento, Jesús dijo que desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que es el representante de los últimos profetas del Antiguo Testamento, todo eso Jesús dice es mi palabra. Es mi palabra. Jesucristo creía en la ley como exacta, precisa, que tiene cumplimiento, como Samuel en 1 Samuel 3:19 que dice que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Así fue Jesucristo. Él creía en toda la palabra. Él pensaba esto de la ley. Vuelve a Mateo 5 para terminar, por favor. Últimos pensamientos. Jesucristo, ¿qué pensaba de la ley? Que es inquebrantable. Versículo 18. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa palabra cumplido es diferente al cumplir del versículo 17 que usa Jesús sobre sí mismo. Esa del versículo 18 quiere decir llegar a que pase o que suceda como se ha dicho. Y Cristo dice, todo lo que está escrito en la ley va a suceder tal como está dicho. Cristo pensaba de la ley como una ley inquebrantable. Y si Él pensó eso, yo quiero pensar lo mismo de la ley. La ley de Dios es inquebrantable. ¿Estás todavía aquí conmigo? Déjame darte 6 palabras, solo las palabras. 6 palabras que resumen lo que Jesús pensaba de la ley. 6 palabras. 3 son con I, 3 son con P. Escucha, ¿qué pensaba Cristo de la ley? Primero, que es infalible. Infalible quiere decir que no tiene error, no se equivoca. Cristo pensaba que la ley es infalible. Segundo, Jesús pensaba de la ley que es imperecedera, no muere, es eterna, no se acaba. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Es infalible, es imperecedera. Tercero, Jesucristo pensaba de la ley que es inquebrantable, siempre se cumple. Todo se cumplirá, hasta el más mínimo detalle se cumplirá. Infalible, imperecedera, inquebrantable, otras 3 con P. Cristo pensaba de la ley que es perfecta, sin error. Cristo pensaba que es permanente, dura para siempre. Cristo creía que la ley es preeminente, que quiere decir superior. Se cumple por sobre todas las cosas. Aquí tienes lo que Jesús pensaba de la ley y yo quiero pensar así también de la ley. Algunas veces todavía tú vienes aquí, escuchas la predicación, estás en la iglesia, es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios está bien, pero llegas a pensar que es un juego, llegas a pensar que es algo flexible, llegas a pensar que es algo con lo que puedes negociar. Dices, yo no fui a la iglesia el domingo, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Y empiezas a negociar los mandamientos de Dios como si este libro fuera para que tú lo tomes y lo adecues a tu mente. Ahora con este estudio de Mateo 5, 17 y 18, espero que entiendas que este libro está por encima de nosotros, que este libro es la palabra del Dios vivo, que es inquebrantable, viva, que no está para ser negociada, que no está para ser alterada, ni para que la
conformes a tu mente. Dice lo que dice, nos guste o no nos guste, dice lo que dice porque ella es la verdad. Cristo pensaba de la ley de esta manera y yo quiero pensar de la misma manera. Todo se cumplirá, todo se cumplirá. Lucas 22:37, Cristo dijo: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Escucha, lo que era de la primera venida de Cristo, se cumplió. Cuando Cristo vino, se cumplió. Exactamente, todas las profecías. Lo que falta de su segunda venida, se cumplirá. Porque hasta la J o la tilde no pueden ser quebrantadas. Aquí tenemos, iglesia, el propósito de Cristo hacia la ley es cumplirla y el pensamiento de Cristo hacia la ley es que es inquebrantable. Es lo que tienes en estos dos versículos. Estos dos versículos hablan del Cristo y la ley. Próxima semana hablaremos del cristiano y la ley. Ponte en pie, por favor, para terminar orando. Y de pie quisiera que antes de orar solamente meditemos en lo que hemos escuchado. Y después de oír lo que Cristo cumplió de la ley y lo que Él pensaba de la ley, tenemos que terminar con una palabra de exhortación. Si tú estás aquí y ya entendiste que Cristo es el que cumple la ley, entonces creo que nos queda claro que es Cristo a quien tú necesitas. No es un templo, no es la iglesia, no es venir, no es quedar bien con los ojos humanos. Lo que tú necesitas es a Cristo. Él es el que cumplió la ley. También este mensaje, iglesia, te puede ayudar a pensar si eres un fariseo o un discípulo. Este pasaje de Cristo es exquisito para examinarte si eres un fariseo o eres un discípulo. Excelentes palabras de Cristo para analizarse a la luz de esto. Y si Cristo ya creyó, y si Cristo cumplió la ley, la valoró como ley de Dios, entonces hasta su más mínimo detalle, yo también quiero valorarla igual. Que este sea la exhortación a nuestras vidas. Oremos. Padre, hemos oído tu palabra en estos dos versículos que son tan profundos, donde Cristo habla de sí mismo y la ley, y nos dice que Él la cumple, y nos dice que además que es inquebrantable. Yo te quiero rogar que este sea nuestro mismo pensamiento hacia tu palabra. Hemos entendido, Señor, que como creyentes no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo, y los que son de tu reino serán obedientes a esa ley. Gracias, Señor, porque la mejor aplicación que podemos pensar para este mensaje es la gratitud. Agradecerte por Cristo, quien cumplió la ley de inicio a fin, de A a Z, de Génesis a Malaquías. Toda la ley fue cumplida en la persona bendita del Señor Jesucristo. Y gracias te damos porque la cumplió por nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplirla, porque éramos débiles. Pero Él la cumplió para que ahora creamos en Él y en Él seamos justificados para vida eterna. Señor, haz que nuestro corazón rebose de gratitud por Cristo, quien cumplió la ley en lugar de nosotros para ser salvos. Gracias por Jesús, gracias por estos versículos y ayúdanos a pensar de la ley como Él piensa. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes la próxima semana a recibir ahora lo que Cristo dice de nosotros y la ley. Padre, ayúdanos y que esta iglesia pueda amar tu ley, creer tu ley y guardar tu ley. Gracias porque no tenemos que ser judaizantes. Gracias porque no tenemos que practicar cosas del Antiguo Testamento, porque en tu gracia eso ya fue cubierto, cumplido, cerrado. Y aunque tiene vigencia hoy, esa vigencia culminó en Cristo. Gracias, Padre, porque Él es el Cordero, el templo. Él es el verdadero profeta, Él es la verdadera ofrenda. Él es el verdadero Salvador a quien anunciaba el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a recordarlo. Te amamos, te agradecemos todo esto. En el nombre de Él, de Cristo el Señor. Amén.